Bueno, continuamos entonces con el segundo profeta mayor, que es Ezequiel. Eh, para reflexionar un tanto la aportación del profeta Ezequiel, es importante primeramente pensar en la catástrofe que abatió el reino de Judá en el año 586 a.C., porque entonces resulta asombroso que el pueblo de Israel no haya desaparecido, como tantas otras naciones del antiguo Oriente. Entonces, Jerusalén fue arrasada, el templo fue incendiado y buena parte de la población llevada al exilio. Entonces, abrumados por la desgracia, los israelitas ponen en duda la justicia divina y se hunden en la desesperanza. De manera que Ezequiel forma parte de los israelitas deportados a Babilonia. Sí, aquí nos lo dice la segunda carta a los Romanos, ¿verdad? Capítulo 24, versículo del 8 al 17. Él entonces, antes de partir Ezequiel para el destierro, había sido sacerdote en el culto del templo. Fue entonces cuando Dios lo llamó a ejercer su misión profética y a partir de aquel momento fue el gran portavoz del Señor en medio de los deportados. Qué vigencia tan grande, ¿verdad? Tiene ahora este profeta. Sigue teniendo ahí en la presencia de Dios. Su mensaje profético de Ezequiel está lleno de evocaciones del pasado. Ahí lo vemos en Ezequiel capítulo 16, de referencias, por ejemplo, a la situación presente y de promesas de salvación para el futuro. Esto lo encontramos en Ezequiel capítulo 36. La misión del profeta Ezequiel consistió sobre todo en preparar a sus hermanos de exilio para la futura restauración. Ya decíamos que restaurar precisamente pues tiene que ver con volver, ¿verdad? Devolverle esas cualidades que se tenían antes de que fueran atropelladas o de que fueran devastadas esas cualidades, haciéndoles entender cuál era el verdadero motivo de aquella catástrofe, que precisamente era el pecado y la infidelidad del pueblo. Los temas de predicación del profeta son de una gran riqueza doctrinal, pues anuncian la llegada de la salvación. El pueblo disperso iba a ser congregado precisamente y llevado de nuevo a la tierra prometida. El mismo Señor lo aceptaría. Como un pastor apacienta sus ovejas y lo haría descansar en sus mejores pastizales. Esto está en Ezequiel, capítulo 34, versículos del 14 al 15. Su mensaje central del profeta Ezequiel es que el Señor pondrá en nosotros, o así lo dice, el Señor pondrá en ustedes un corazón nuevo y un espíritu nuevo. Quitará de ustedes ese corazón duro como la piedra y les pondrá un corazón dócil. Esto también en Ezequiel 36, capítulo 36, versículo del 25 al 28. La presencia de un profeta como Ezequiel contribuyó en gran medida a que el exilio en Babilonia fuera uno de los más ricos y fecundos en la historia de Israel. Este profeta, él compara el exilio con una vuelta al desierto de la que el pueblo debía salir purificado. Esto lo podemos encontrar en Ezequiel capítulo 20, versículo del 35 al 37. Y bueno, esta es la gran aportación de Ezequiel como portavoz del Señor en medio de los deportados, ¿sí? Entender cómo el pecado y la infidelidad eran causa de lo que acontece. Ahora pasamos con el profeta Daniel, ¿sí? En el caso del profeta Daniel,
pues el profeta Daniel era originario precisamente de la tribu de Judá. Es considerado el profeta vidente, reconocido por su justicia y su sabiduría excepcional para interpretar los sueños y visiones que se cumplen de inmediato, ¿sí? Tenemos ahí en este profeta, pues era muy joven y tenemos grandes enseñanzas. Este profeta fue deportado a Babilonia en el año 605 a.C., por lo que su historia se desarrolla en este tiempo en el que la persecución cultural y religiosa pues se daba con mucha fuerza. Lo vamos a encontrar precisamente en Daniel, capítulos del 1 al 6. A pesar de eso, se conserva como un judío fiel a su Dios. El libro de Daniel aparece entonces como este aliento y esta gran fortaleza para los creyentes perseguidos. Las profecías que él va narrando están llenas de imágenes donde aparecen bestias que representan el poder, la injusticia y el mal. También aparecen las imágenes del Hijo del Hombre, que viene precisamente a destruir todos los poderes del mal que dominan el mundo. De tal manera que el profeta Daniel en su libro nos recuerda los valores fundamentales de la fe. ¿Y cuáles son estos? Primeramente, el monoteísmo, un solo Dios, la ley, ¿sí? La oración y sobre todo el testimonio en la prueba. Ahí cuando la prueba está presente, ahí es cuando nosotros estaremos para dar testimonios. De manera que presenta al Hijo del Hombre precisamente como el símbolo de la esperanza de Dios sobre la tierra. Ofrece también una visión acerca de la victoria de los enemigos, solo como un paréntesis antes del triunfo definitivo y completo de Dios. Durante este tiempo, hace un llamado a la fidelidad para resistir firmes en las pruebas y tribulaciones, porque el Señor no fallará y el poder divino estará sobre el poder de los reyes de la tierra. Este mensaje que nos da de esperanza el profeta Daniel y de consuelo provoca en los creyentes una actitud de confianza en Dios que todo lo puede y que incluso será capaz de vencer a la muerte. Esta es la gran enseñanza entonces del profeta Daniel. Ahora vamos con el profeta Jeremías, que es el segundo de los profetas mayores. ¿Por qué? Porque nació hacia el año 650 a.C. en el seno de una familia sacerdotal. Y bueno, en este tema lo veremos junto con los libros de Baruch y Lamentaciones, porque los tres contienen el mensaje precisamente del profeta Jeremías. Siendo todavía niño, el profeta Jeremías recibió la llamada del Señor. Estos eran tiempos de paz que no tardaron en cambiar ante la muerte del rey Josías. Los reyes que le sucedieron en el trono cometieron un desacierto tras otro, y el resultado final de la desintegración, tanto política como moral, pues fue la destrucción de Jerusalén. Entonces Jeremías, como profeta del Señor, tuvo que tomar partido frente a los acontecimientos de su época. Y precisamente esa firme toma de posición le ocasionó innumerables padecimientos, porque pues este profeta Jeremías fue perseguido y obligado a vivir como solitario. Sin embargo, se mantuvo fiel a la vocación, lo que simboliza a la vez la fidelidad que el pueblo debe tener hacia Yahvé. Esto lo encontramos en Jeremías, capítulo 38, versículo del 1 al 13. Y es aquí donde Jeremías, también en el capítulo 2, versículo 13, denuncia la mentira, la violencia, la injusticia con el prójimo, la dureza de corazón, sobre todo el pecado que está en la raíz de todos estos males y el abandono a su Dios.
Bueno, aprovechemos la enseñanza que hoy el profeta Jeremías nos da. En lugar de mantenerse fiel al Señor, que lo había liberado de la esclavitud en Egipto, el pueblo le dio la espalda, lo abandonó y se prostituyó sirviendo a otros dioses. Esta infidelidad a la alianza debía tener como consecuencia inevitable, pues, el juicio divino. Por eso, al mismo tiempo que condenaba la gravedad del pecado y llamaba precisamente a la conversión, el profeta Jeremías anuncia al pueblo la inminencia del desastre y hasta se atrevió a predecir públicamente la destrucción del templo de Jerusalén. Esto en el capítulo 7, versículo 14 de Jeremías. El mensaje central de este profeta está en su libro y es precisamente la apasionada búsqueda de la esperanza. Es el profeta de la esperanza. Él sabe que el Señor jamás se cansa de ofrecer a los suyos la nueva alianza de la salvación y recuerda al pueblo que solo la fe encarnada en la existencia puede salvarlo. Jeremías nos presenta la imagen de una divinidad amorosa que aún viéndose despreciada por su pueblo, cambia la cólera por amor. Esto lo vemos en el Jeremías capítulo 31, versículo 20. En sus escritos, el profeta anuncia que la desgracia que se avecina es consecuencia de la infidelidad a Dios del pueblo elegido. Insiste entonces en la inminencia del castigo a Jerusalén y el rompimiento de la alianza como la causa del castigo, donde Dios los castiga con el exilio. También tenemos entonces de este mismo profeta, Baruc, ¿verdad? Que Baruc fue su secretario, fue su colaborador, fue su hombre de confianza. Esto nos lo dice precisamente el profeta Jeremías en el capítulo 32, versículos del 12 al 16. A Baruc, al que pedía que pusiera por escrito sus mensajes para leerlos en el templo, delante del pueblo. Entonces en el libro de Baruc se encuentran textos de diversa índole, pero el hilo de unión entre ellos es precisamente esta constante insistencia en reconocer la santidad de Dios, al mismo tiempo que recordar las promesas de salvación que Dios había hecho a Israel. En general, la pauta de los libros proféticos invitan a la penitencia y a la confianza en Dios. Él anuncia la destrucción de los enemigos de Israel al fin del destierro y la vuelta gozosa de los desterrados a Jerusalén. Y por último, tenemos en las Lamentaciones, el libro de las Lamentaciones. Una lamentación es un canto fúnebre que refleja en sus versos la muerte, la destrucción y la culpa, pero también la absoluta confianza en Dios. Se cree que este libro también fue escrito por Jeremías, pues las quejas que ahí aparecen recuerdan sus palabras. Entonces este libro nos mueve a hacer un examen de conciencia, a convertirnos y abrir perspectivas esperanzadoras con la confianza en recibir el auxilio de Dios. Resalta también el valor de la oración. No olviden, por favor, realizar su práctica en clase, su práctica en casa de su libro y el mensaje del tema que es: el Señor me dice cada día, estoy contigo para protegerte. Hagamos nuestra reafirmación de conocimientos en casa y no olvidemos que también ahí tenemos nuestra acción, proyección y vida. Vayamos a anunciar como estos profetas la buena nueva y denunciar el pecado. Un excelente día. Un abrazo con mucho cariño.